Amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Los Secretos del Vestidor. En esta ocasión me encuentro con un tipazo. La verdad es un tipazo. Yo creo que... Es que no quiero que suene ofensivo lo que voy a decir. No quiero que suene ofensivo. Pero ¡Suéltalo! Yo creo que es mejor persona que futbolista. Yo creo, insisto, y créeme, Es un halago, Ponchito. y créeme que no quiero ofender, don Félix. Es un halago, mi Poncho. No, ¿cómo Sí. estás? No, a ver, Al final de cuentas, uno dura más como persona que como futbolista, quiero pensar. completamente, porque si uno deja de ser futbolista, bueno, Sí. es evidente, pero, porque ya ves que dicen que uno, cuando es, pues no sé, militar, siempre es militar. Futbolista en reposo. Bueno, Le llaman, ¿no? También reposo. por ahí. Sí. Oye, qué bueno que estás aquí, No, muchísimas muchas gracias. De verdad te mi lo agradezco de Poncho. corazón, No, porque muchas además gracias. andas muy ocupado, estás en... No, en Fox. Para los cuates, no. No, gracias, Está eso muy de verdad lo ocupado. valoro mucho. No, muchas gracias. Estás en Fox, estás... te escucho, ¿sabes dónde te escucho Estoy en mucho? Claro Sports. ¿En Claro Sports? Sí. No, pero también te escucho mucho. Yo soy mucho de radio, me encanta la radio. Además de que hago radio, escucho mucho y te escucho con Pepe Cárdenas. Ah, también ahí de En repente ocasiones participamos. participas. Sí, nos echamos ahí palomazos con el buen Pepe Cárdenas. Que Pues hay muy bien. una historia linda con él de hace mucho tiempo y entonces ahora que... Bueno, Pepe, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Oye, Félix, bueno, pues vamos a platicar de muchas cosas, Sí. pero bueno, Los Secretos del Vestidor se trata de repasar un poquito tu carrera con camisas. ¿Tú cómo le dices? ¿Camisas de fútbol? ¿Jerseys? ¿Cómo le dices tú? Playeras. Playeras. Sí. Es sí. como de la generación, ¿no? Parece como el maletín de los partidos de la última jornada de España. Aquí ponen la... Siempre me lo he imaginado así, güey. Sí, Siempre me lo he donde imaginado llevan así, la... el maletín que lleva los pinches billetes. No. Pero mira, si tenemos aquí playeras tuyas, vale más, ¿eh? ¿Crees? Sí. O menos. ¿A poco sí hay mucha tranza ahí en España? En España, ¿En pues el fútbol? lo era la jornada, los famosos maletines, que son al final de cuentas sobornos, pero para ganar. Para ganar. Bueno, así se disfrazan. Así se hace. Vamos a empezar, mi querido Félix, ¿te parece? Bueno, pues esta obviamente es la... No es que haya sido tú, No, Tú, pero es el equipo, sudadera. evidentemente. Porque esas sudaderas del gato Félix, imposibles de encontrarlas, que las deberías de lanzar No, al se mercado. venden, se venden. Se venden, no seas mentiroso. Bueno, ¿En serio? pero bueno, esta moda vintage. ¿Y venden tus sudaderas con el gato puta, Félix? ¿Sabes qué es lo más doloroso, cabrón? Que no te dan ningún... No, que yo regalaba mis uniformes por todos lados o los intercambiaba. Y esos son los que venden. ¡Ah! Y luego me los venden a mí. O sea, me los ofrecen a mí. Bueno. Y me dice, o sea, por ejemplo, hace no mucho tiempo, me escribe un güey por Instagram y me dice, oye, tengo este uniforme, ¿te interesa? Y me dice, ¿tú lo usas? Sí, claro, temporada 93, 94. Y Te estaba lo el vendo. short también. Y me dijo, te lo dejo, ¿cómo que ¿Y lo quieres? compraste o no? No, güey, pues, Bueno. no mames, o sea, 12,000 pesos. Güey. No, un descuentito, oye, yo no es mío. Te pido que me lo... Bueno, ¿te acuerdas obviamente de O.J. Simpson? Sí, por Un supuesto. tipo de ingrata memoria. Pero él lo arrestan, no tanto por el asunto de la esposa, de eso salió, sino lo arrestan porque en una ocasión se metió a un museo de memorabilia en Las Vegas Y para robarse sus cosas trajo- suyas. Suyas. Bueno, al final de cuentas, robo, ya no eran suyas. Y de volada te platico otra anécdota. Seguramente a ti te pasó algo similar. Es muy parecido a lo que me contaste. Yo me acuerdo, un tiempo que trabajaba con Pumas, teníamos un programa de tele y demás, y viajaba Y te con el metiste equipo a a todas robar partes. playeras. Y de me los robé el Pumas. casco de Brady. No, no, pero no, entonces iba con ellos a los hoteles, ¿no? Como prensa de alguna manera interna. Y entonces había los cuates que en cada hotel, o sea, tenía una camisa oficial de Pumas y pedían que la firmara. Sí, Y luego en los partidos o afuera, o sea, estaba a la venta esa. esa misma. Sí, claro. Pero ojo, Recién porque- firmadita. Pero es que muchas veces ya esas firmas, ya la maña. Sí. No, pero estas sí eran no, auténticas. y también es una revelación rápida, porque muchas veces en los equipos y en la selección mexicana o sea, se piden tantas playeras firmadas Sí. que los utileros se vuelven expertos Sí, en la sí, firma. sí, Les sí. sale mejor la firma a los utileros Sí. que a los jugadores. Yo en un equipo del que trabajaba, no voy a decir cuál, sí me acuerdo, luego jugaban, lo digo así, iban en los aviones, los ponían a firmar, Sí. y luego, a ver, ahora me toca a mí hacer las de Leandro. Sí. Y X se divertía haciendo la de Leandro. Sí, claro. Y Leandro hacía la del parejita. Ajá, güey. sí, absolutamente. No, pues es que una camisa de Pumas firmada millones de Sí, dólares. cuando recites una de esas, pídele a Toño Moreno. Él le salen todas las firmas, pero igualitas. Él trabajaba en Pumas. Bueno, También. exactamente. Bueno, venga de ahí.
A ver. Insisto, esta no lo usaste, pero bueno. No, pero es de la temporada Por favor, deténla ahí. 96. El potro de hierro del Atlante. Es de 1996. Ese patrocinador fue del 96, cuando hubo un cambio de administración radical y arreglamos los contratos en no más de 15 minutos. Ahí ¿En soltaron el billete, cabrón. Fuerte. Sí, el equipo se reforzó. Cuando llegó Mejía Barón, Adelante. específicamente cuando empezó a dirigir el doctor Mejía Barón, se usó esta playera. Mira. Super líder. Pero a ver, ¿cómo estuvo eso? O sea, ¿cambió la administración? Es cambiar la administración, entra el billete durísimo de parte del señor Burillo, con Cuchonal como presidente. Sí, claro. Llega Mejía Barón, llega el Vasco Aguirre de auxiliar y Memo Vázquez. El Vasco ya había dirigido al Atlante cuando salió la Volpe, pero después se queda como auxiliar de Miguel. Y específicamente sacaron esta playera. Fue el año también del relanzamiento de las potranquitas. Ah, bueno. Fuimos súper líderes. Primer torneo corto, invierno 96. Y los goles que recibimos durante la temporada regular nos los metió Toros Neza en 2 partidos. Wow. Éramos una súper defensa. Ajá. Y llegó Velo de Vichy, por ejemplo. ¿no? Sí, bueno, jugadoras. Mundialista, campeón de la Champions también. Ni más ni menos. Y era el defensa central junto con el Capi Ramírez Perales. Y Toros Neza nos hizo pedazos en cuartos de final. ¿Qué fueron los Toros Neza que llegaron a la final contra Chivas? Fueron los Toros Neza. No, eso fue después, un año después. Esos Toros Neza después pierden. La final es Santos de Caxa. Ah, ok. Entonces sí, porque todos esos Toros Neza, los de que estaban ellos pierden contra Santos. Pues estaba Memo Vázquez, ¿no? En esos Toros Neza en la final. Estaba Memo Vázquez. Estaba Memo Vázquez, estaba el Piojo, estaba el inolvidable Nidelson Silva de Melo. Ahí estaba Larios. Estaba el Turco Mohamed. Estaba el Pony Ruiz. Estaba Arangio. Sí, no. Bueno, a ver, del Atlante. Estaba Lusenhoff. Ni más ni ¿qué jugador? El Atlante. Mira, traes la de Velo de Vichy, precisamente. Mira, ni más ni menos. Sí. El 5, sí. A ver, ponla ahí ya me quedo. Aquí y vamos a platicar. A ver. Okay. Hay equipos que obviamente se vuelven parte de uno, me ¿no? impresiona. Qué descarados son, me cae. La tuya estaba más barata, por eso no la trajimos. Qué descarados, me cae. Bueno, pues es... En eso me la van a vender para yo mandársela a Velodici. Sí. No, fíjate, tenemos unos amigos que además nos apoyan con los jerseys, que tienen un negocio muy padre que se llama el jugador número 12. Visiten el jugador número 12. No, y la verdad me parece muy buen negocio, o sea, y es completamente derecho, obviamente. Es un negocio muy lindo, el muy cual, amable. O sea, tú de repente si tienes playeras de fútbol vas y las vendes ahí, te las compran y ellos las venden. Sí, tal cual. Padre. Sí, entonces te encuentras de todo tipo de cosas. Es como que organizar un poquito, ¿no? Lo que a mí me encantan esas tiendas. Padrísima, muy buena. Me encantan, hay muchas de esas. Éntrale. Cada vez más. Hay equipos que te marcan y te vuelves parte de... Sí. Tú eres parte del Atlante. ¿Por qué? ¿Qué tiene el Atlante? El Atlante tiene una representación muy fácil de identificarse con el pueblo mexicano. Tenía, ¿no? No, tiene. Tiene, porque sigue errante y sigue inestable y sigue incierto. Al final de cuentas, o sea, se ha mudado tantas veces. Ahorita en Zacatepec, el momento que estamos grabando esto. Sí, claro. Y pues también el mexicano de pronto tiene que emigrar y por chamba y de repente tiene que arrimarse en algún lado y hay épocas buenas y hay épocas que pasa uno hambre. Y es muy representativo. Yo digo que es patrimonio cultural de la Ciudad de México específicamente, aunque se ha mudado varias veces a otros estadios y a otros estados también. Pero es como, yo le digo que es la historia del placer sufriendo y del llorar gozando. Así lo defino yo al Atlante, tal cual. Y creo que el mexicano se identifica mucho con esto. Sí, porque además pues era el equipo del pueblo, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, al cine de oro mexicano, ¿no? Pues seguramente, no sé si te acuerdas de la película Los hijos de Don Venancio. Sí, por supuesto que sí. Ahí sale precisamente la historia de Venancio español. Y sale Don Horacio Casarín. Horacio Casarín, que juega en el Atlante en vez de en el Asturias, ¿no? Y es todo un drama, ¿no? Familiar. Claro, porque en ese entonces, cuando Don Horacio Casarín jugaba, cuando fueron campeones en la 46-47, el clásico nacional era Atlante-Necaxa. No era América-Chivas, eso fue mucho después, era Atlante-Necaxa. ¿Tú de niño a quién le ibas? Yo siempre me identifiqué con el Atlante, pero yo me hice portero en Pumas. Entonces, el tiempo que yo estuve en Pumas... ¿Ibas bien a tu carrera? No, y me encantaban los Pumas. Entonces, además nos daban un carnet para entrar al estadio. Entonces, tenía
eran había- 20 te equipos, hacían tenían un los agujerito. 19 equipos y te hacían un Un agujerito, agujerito. sí, sí, sí. Entonces entrabas con tu carnet, Ujú. muchas veces jugaban entre semana, yo iba a entrenar ahí y luego me pasaba al estadio. Y me gustaban mucho los Pumas porque además yo estudié en el CCH Sur y luego Bueno, eso de que estudiaste, fuiste al CCH Sur, ¿no? me gradué del CCH. Pero después fui a la Facultad de Filosofía y Letras Sí, yo lo sé. y terminé la carrera ahí. Ahorita Entonces fui y platicamos. toda mi familia ha sido muy universitaria. Entonces mi gusto por los Pumas siempre ha sido muy, muy grande. Pero el debut profesional se da... No, sí, pero yo tenía algo de atracción con el Atlante muy especial. Me gustaba mucho ir al Estadio de las Ciudades de los Deportes, a ver al Atlante. Me gustó mucho el Atlante, que en épocas billonarias era del IMSS y llegan en el 82 a la final contra Tigres y se van a penales y resulta muy dramática. Que lo pues, porque manejaba el Atlante- ¿cómo se llamaba? Aguirre, ¿va? ¿Cómo se llamaba el que era Es que era del de- IMSS. Sí, por eso. ¿Quién era el del IMSS en aquel entonces? Creo que era... ¿No se llamaba Ramón Aguirre? Puede ser. Creo que Ramón Aguirre es después cuando es ¿Es el después? departamento del Distrito Federal que lo adquiere. Puede ser, y me estoy Sí, que es confundiendo. Puede inmediatamente ser. después del Ujú, IMSS. ujú. Pero bueno, estaba Lato, el Ratón Ayala, La Volpe, el Gonini Vázquez Ayala. Era un equipazo. Que Gregor un Lato equipazo. llega después del Mundial de España 82, cuando ese equipo polaco volaba. ¿Te acuerdas? Con Tomaszewski, con Boniek. Tercer lugar, ¿no? Sí, llegaron a semifinales. Ujú. Los elimina Y Italia. Lato fue campeón de goleo de ese mundial. Jugadorazo. Llegó en un momento enorme y se adaptó muy bien a México. Lato y Rossi, ¿no? Y Paolo Rossi, el italiano. ¿No? ¿Que llegó a México? No, hombre, no. El campeón goleador en España sí, 82. sí, ok. Sí. No. Gregor Lato llegó de repente al Atlante, un jugador caldito, ¿no? Era desde que Y el jugaba. Ratón Ayala coincidió, y el Ratón Ayala había sido un Jugadorazo, fenómeno que la rompía en el Atlético de mundialista en el Madrid. 74, Ajá. pero le quedaba muchísima cuerda todavía. Que él fue parte importante de la historia del Atlético, ¿no? De Sí, por Madrid. supuesto, sí, claro. De los sí. jugadores más era recordados. un equipo carísimo. Entonces a mí me llamó mucho la atención ese Atlante. Además, Luego pasa al Departamento del Distrito Federal, empieza a cojear, riesgo de descenso, etcétera. Y pues van pasando los 80s y yo llego, fíjate, quien me lleva por primera vez a entrenar al Atlante es Mario García. ¿Mm? Técnico muchos años. Sí, claro. Campeón con el Atlante, con nosotros, y después lo dirigió muchos años. Ujú. Y yo estaba en una selección sub-17. Éramos bien cachirules todos, ¿no? Eso no es ninguna sorpresa para nadie. Pero me llevaba muy bien había 2 o 3 del Atlante y uno de ellos era Mario García. Y entonces yo no tenía equipo realmente en ese entonces. Yo estaba en un pinche equipo de segunda división, pero era amateur, no tenía contrato, y entonces le dije, me llamaba mucho la atención el Atlante, entonces me lleva Mario García, le pido que me lleve a entrenar con él y me lleva a la deportiva donde entrenaban. Ujú. Y ahí me empiezo a... Pero, o sea, digo, yo quiero jugar en este equipo. Además del debut, hay algo que me estabas comentando que no logro encontrar palabras para explicar qué es el Atlante para los atlantistas. Es una forma de vida y es un orgullo enorme. Diferente al de muchos equipos. Diferente al de Por decir, muchos. al de todos. Y y uno puede pensar desde afuera, pero pues ¿cómo, güey? Si los bulean todo el tiempo porque Ujú. son bien poquitos. No, claro. Pero hay una identificación muy, muy cabrona entre atlantistas. ¿Qué será O sea, por su cuando origen nos de encontramos en la más? calle, así, cuando le vas a saltar tú también. No, hay una identificación muy, muy fuerte. O sea, inmediatamente dices, este güey es bueno. Fíjate, curioso, pero se utilizaban muy grandes los uniformes. Muy grandes, sí se utilizaban. Eran XL, casi Sí. todos. Casi todos. Sí, las modas, ¿no? Sí. Luego se usaron muy pegaditas y luego ya se Antes, aflojaron en un los poquito. 80 se usaron muy pegaditas, Muy luego los pegaditas. 90 muy amplias, Sí, luego ya se fue reduciendo un poco. Sí. Bueno, a ver, vamos con la siguiente. ¿Cuántos años estuviste en el Atlante? 13. Prácticamente toda tu carrera. Dijo, no fue todo. Bueno, y obviamente se da esto. La extendemos también. Por favor. Ujú. Porque. Esta debe ser más cara, ¿no? Pues. A ver. Para enseñarle, vamos a enseñarla. Agarra este para que se vea bien. México en el 94. ¿No? Correcto. Que tú fuiste al Mundial de 94. Fue un mundial muy especial, yo te digo, como aficionado. Yo estaba chamaco, bueno, no tan chamaco, pero ya tomaba y todo, pero todavía no trabajaba en los medios. Pero fue un mundial, Félix, el cual se sentía un ambiente espectacular, ¿no? Que esto viene desde lo que nos pasó en el 90, que ahorita hablamos a ver si nos da tiempo de los cachirules. Ni siquiera se puede competir
para llegar al 90, ¿no? Porque ahí fue el problema, ¿no? El castigo. Es en el No- 88 cuando se la Sí, sanción. por eso no se pueden jugar las eliminatorias para Italia 90. Tenemos mucha hambre y en eso se da el asunto que llega Menotti, pero luego se da esta Copa América maravillosa, ¿no? Que llegamos a la final y llegamos, bueno, uno se siente parte de... Se pierde contra Argentina, pero la va mostrándose muy bien. Y se da un ambiente cuando se llega al Mundial, cuando se califica al Mundial, de una emoción, yo creo que de los que me tocó vivir a mí, o sea, te puedo decir que había más emoción incluso que en el 86, en la afición. ¿Crees? Pues no sé, vaya, no te lo puedo demostrar, pero yo sentí un ambiente futbolero, una esperanza. Entiendo lo que dices porque era casi de locales. Era un mundial casi Estaba de muy locales. cerca el Estaba muy mundial. cerca y había un apetito enorme por la selección mexicana, Llegamos con... precisamente porque no se pudo participar en el 90 y entonces en el 94 se da toda esta etapa de Y- calificación con Menotti Y con mucha y ilusión luego con Mejía Barón. por lo que pasó en la Copa América. O sea, dijimos, vamos a Exactamente. poder hacer una Copa del Mundo. Absolutamente. No sé si más que en el 86, vaya, es difícil, pero lo que se sentía una emoción espectacular. Como aficionado. te Claro, lo digo. porque ese hecho que tú mencionas de la Copa América le da un enorme plus, punch a la selección mexicana de que se puede competir ahora en esta nueva etapa contra las selecciones de Sudamérica Claro. y se empieza a descubrir también Estados Unidos como sede para los partidos amistosos con grandes entradas Sí, sí, sí. y contra buenos equipos y además pues, nos dábamos Sí, un mucha tiro emoción. contra ellos. ¿Sabías que no ibas a ser titular? Sí, por supuesto. Viajaste con la idea de que no ibas a jugar ningún partido. No, A ver. no con esa idea porque Jorge Campos, como tú bien recuerdas, era un extraordinario delantero Sí, claro. y al doctor Mejía Barón le encantaba de delantero y lo Ujú. utilizó en Pumas como delantero muchas veces. Ujú. Y en selección, en la Copa Oro del 93, que yo ya formaba parte, inmediatamente después de esa Copa América, Que se gana con una goleada en la final en a los Estados Unidos, sí. A Jorge Campos lo utiliza en algunos partidos de delantero, pero más que entraba el Gallo García. Sí, me acuerdo. Ajá. Y entonces ahí empezaba a coquetear con la idea de Sí. puede jugar arriba. Pues llegaste sí, Pero con es que además la idea yo, de que yo al podías. día de hoy, de verdad, no sé decir si Jorge Campos era mejor portero o mejor delantero. ¿Tú podrías decirlo? En, Pues los es dos, que, a ver, en los dos era Sí, extraordinario. sí. Digo, por la cantidad de participaciones que tuvo, yo sí creo que portero. Pero sí, bueno, él era. Él empezó como delantero. Pero cuando Adolfo Ríos era Sí. titular de Sí, Pumas claro. todavía, Ujú. ¿cuántos goles metió? El tipo jugaba Sí, como sí, sí, delantero. sí. No, de acuerdo. No sé qué era decir Y yo, mejor. mira, yo Bueno, a ver, tú míralo como yo no sé, portero. es Como que portero, ¿cómo era Jorge Campos? O sea, tú de portero tenía, a portero. tenía una intuición enorme y una enorme confianza en sí mismo también. Eso le ayudaba. Y como era muy bueno jugando con los pies, se acabó una enorme ventaja. Cuando viene el cambio de regla en el 92, él destapa muchísimo eso, precisamente porque no le costó ningún trabajo adaptarse a eso. Y todos tuvimos que aprender Ujú. a jugar al final de cuentas. Pero, mira, yo no sé si yo soy el portero que más veces entró cuando Campos se fue de delantero. Es Wow. muy probable porque me pasó en selección, me pasó en el Atlante, Ujú. estuvo 3 épocas en el Atlante Sí. y en todas hacían ese cambio. Ujú. Le gustaba Aguirre eso, le gustaba La Puente, le gustaba a Mejía Barón, y entonces constantemente lo hacía. Se complicaba tantito el marcador, pero además Campos lo pedía. Entonces medio tiempo, yo sabía, salía a calentar, Campos para arriba. Si Entonces íbamos, llegaste con. si íbamos perdiendo, empatando, se hacía el cambio. Sabías que el titular en la portería era Jorge Campos, Sí, obviamente, pero, sí tenías esa pero ahorita que esperanza. dices, claro, estaba la esperanza, Claro. porque era una posibilidad. Ujú. Y el doctor Mejía Barón te lo dice después del Mundial, dice, ese cambio yo lo tenía que haber hecho. O sea, estás diciendo. Bueno, no estás diciendo. Espérate, en el partido contra Bulgaria, que estaba tan No, atorado. es que es a lo que voy. O sea, lo que estás diciendo es porque se habla mucho, que a ver si nos platicas un poquito, es que hay tantas cosas que platicar contigo, pero se habla mucho precisamente de lo de Hugo, ¿no? En el 94, contra Bulgaria, etcétera. Pero Mejía Barón dijo que tú le hubieras vivido de portilla y Campos delantero contra Bulgaria. Él no menciona quién entraría de portero, pero él mencionó que Campos tenía que haber ido delantero. ¿Y tú crees que hubiera hecho diferencia? Yo creo que sí. ¿Crees que le hubieran ganado a Bulgaria? Yo creo que sí. El partido se volvió... y cada quien tenía 10, ¿te acuerdas? Sí, Expulsado sí, sí. por lado. Y Luis el calor García, era, ¿no? el El calor era Funes Luis, ¿no? insoportable.
no hubo cambios del lado de México, algo inexplicable con esa temperatura, con ese desgaste en una Copa del Mundo, con tiempos extras. Y yo creo que Campos debe haber hecho la diferencia, por supuesto que sí. Una sola jugada, un solo remate. El partido estaba atoradísimo. Los búlgaros ya no querían saber nada. Brevemente, ¿pensó en realidad Mejía Barón en meter a Hugo? Bueno, lo habrá pensado sí, pero era. Lo platicaron durante largos minutos. ¿Hubiera sido más solución Campos de delantero que Hugo de delantero? Sí. ¿Por? Por la movilidad, por la viveza de Campos. Hugo ya no se movía mucho en ese entonces. El argumento de Hugo es que me quería meter de volante, no me quería meter adelante. La respuesta es, eres Hugo Sánchez, te metes de volante, te vas para arriba. Sí. No más falta que allá adentro te va a entrar te vaya a retrasar, ¿no? Pero sí, yo estoy seguro que Campos podría haber marcado diferencia en ese partido, sí. Más que Hugo, sí. ¿Cómo sufriste esos penales? No sé si podemos llegar a qué pasó por tu mente, ¿no? Cuando... ¿Sabes qué pasa? Que conforme va avanzando el partido y te das cuenta que no hay cambios. Estaba Hermosillo también, ¿sí? Como posibilidad, y Hermosillo estaba muy molesto porque no entró, porque con Hermosillo también habló. Habló con Hugo y con Hermosillo. Y luego se queda hablando con Hugo solo. Y Carlos se quedó muy molesto porque Carlos también era una muy buena posibilidad, por supuesto que sí, pero mucho más de área. Entonces, se queda uno con la sensación de que lo podemos ganar, no tenemos que llegar a penales, pero uno no entiende por qué no hay cambios. ¿Qué fue desde tu punto de vista? Perdón, y cuando ya se acaba el partido y vamos a penales, entonces la duda de, uy, pues ahora sí estamos 50 y 50. No fritos, pero 50 y 50. Campos era buen atajador de penales también, teníamos buenos tiradores, y ahí viene también otra de los enormes cuestionamientos, premisas o teorías de un jugador debe cobrar 2 veces en el mismo partido, un penal, que es lo que le pasa a García Aspe, ¿no? Sí, que lo vuela. ¿Era nuestro mejor tirador? Sí, por supuesto, junto con Marcelino Bernal, pero ya había tirado uno. Lo intentó cambiar. Y lo intenta cambiar, claro. Y eso es lo que... Entonces, pero es en fracciones de segundos. O sea, yo siempre no he preguntado, pero siempre me ha dado mucha curiosidad, ¿no? Lo que pasa en la cabeza de un tirador cuando va del centro del campo hasta el área. O sea, esos una presión. 70 metros, 60 metros, ¿no? O sea, no todo lo que te puede pasar por la cabeza. Y más en un mundial sabiendo que te está viendo todo el país. Todo el mundo. Todo el mundo. Y una pequeña duda, te jodiste. Adiós. Te jodiste. ¿Tiraste penales alguna vez? Vaya, sí, me tocó. Bajo claro, esa... Pues sí, por supuesto. No esa presión, pero algo similar. Sí, por supuesto. Final de ascenso, segunda división, claro. Atlante contra Pachuca. ¿Y qué te pasó por la cabeza? Fue muy curioso porque en ese entonces, olvídate que los porteros tiraran penal. Los porteros no usábamos los pieles realmente para jugar, ¿no? En las cascaritas y ya, nada más. Pero... fue una final muy atropellada, fue 2-2 en Pachuca, 0-0 en el Azulgrana y luego hubo un tercer partido en Puebla. Y el partido fue, o sea, Pachuca se lo quería llevar a lo más que pudiera. Y nos fuimos a penales y entonces se meten los primeros 5 de cada lado y después viene la muerte súbita y me tocó, nos tocó en 3 ocasiones, ¿no? Que haz de cuenta, yo la tapaba y luego teníamos que meterla y la fallábamos. Yo no llevaba la cuenta de los penales, pero cuando viene el penal 10, resulta que un jugador de campo de Pachuca no quiso tirar y entonces vino a tirar el arquero. Sí. Y lo falla y otra vez tenemos la posibilidad y no la metemos y luego viene el jugador 11 de Pachuca, el que estaba muy nervioso, y lo tira fuera. Entonces a mí lo que me hace Arturo Bricio, o sea, me extiende la mano y me dice, vas. Y yo no llevaba la cuenta. Yo, voy. Bueno, ok. Entonces fue como rápido, pongo el balón. Habíamos tirado penales el día anterior en el entrenamiento. Yo había fallado 2 y alguien dijo, no, lo que pasa es que no hay que tomar mucho vuelo. Y entonces en ese momento lo único que se me ocurre, que recuerdo es, no tomes mucho vuelo. Pongo la pelota así, pum, y le pego, y gol, ¿no? Y entonces, ganamos, campeones, ascenso, de regreso. Wow. Sí, ya me acuerdo. Mira. Y uno está y no está en esos momentos, ¿no? O sea, después lo vas procesando, pero en ese momento no. Pero si tú sabes que vas a tirar un penal, ya tu mente ya la está preparando. En ese momento yo no sabía que iba a tirar un penal.
sino hasta que dices, vas. Ah, bueno, voy, ok. No tengo chance de pensar mucho, salvo eso. No hago ese recorrido de 70 metros, claro, que debe ser, de repente debe ser espantoso ese recorrido. Cuando estoy en una situación así, yo no he estado ni cerca de algo así, pero bueno, en otros motivos, no sé, una conducción o algo así. De repente yo tengo la impresión que es como, vives de repente como una película y todo lo ves como que alejado un poquito de la realidad, no sé. Sí, pues yo lo defino, No como, sé si son yo los lo defino como recuerdos. que estás y no estás. ¿Sí? ¿No? Porque no alcanzas a procesar todo eso. Cuando lo ves de lejos y pasan los años y yo vuelvo a ver esa serie de penales, me pongo más nervioso que en ese momento. No la vaya a fallar en la repetición. Oye, y terminó el partido, digo, lo de Luis García, insisto. ¿Te enojaste con él? No. ¿Se enojaron con él por la expulsión? No, ¿por qué? No. No, bueno, fue medio... No. Digo, obviamente son cosas, ahora sí que son de fútbol y en la cancha, ¿no? Y me quedo de repente ahí me levantó mucho Claro. la pierna, sí. Sí, se puede decir que quizá le faltó un poco de... Pero vaya, nada. No, o sea, de leer, ¿no? Cómo estaba el juego, de saber que iba a haber una provocación, porque ellos tenían ya uno menos, los búlgaros, y cayó en el juego. Eso, pero pues no. Además, Bulgaria era un equipazo. Era un equipazo, pero no sabíamos que era un equipazo No sabíamos. en ese Sí, entonces. Y luego lo confirmaron en el 98, ¿no? Que hicieron un mundialazo. No, en el 98 no, en el les va 98 no, bien. los goleó España, no. En el 98 no les va nada bien. Sí, no les va. No, el 98 fue un cagadero. Lo eliminan en la el primera 94, ronda. no, en el 94. Sí, en el 98 estaban en el grupo con España, con Paraguay y con Nigeria. Sí, y de hecho me acuerdo que España los golea. Sí. No, en el 94 llegan a semifinal. Sí, en el 98 no califica España, califica Nigeria y califica Paraguay con Chilavert. Pero gran momento, ¿no? Haber ido al Mundial del 94. No, evidentemente. Sí, por supuesto. No, y te deja para toda la vida, ¿no? O sea, esta imagen de Chávez. No, es que Chávez vestido de ¡qué barbaridad! Única foto que existe No. En la banca, porque fue el único partido que usamos esos uniformes. ¿Te fue sentiste? el único partido. Cuando dijeron ponte esto, ¿qué dijiste? Humillado. ¿Qué dijiste? Cuando dijeron ponte esto. No, pues sí hay que usarlo. ¿Cómo, güey? Pero ruide. Porque además no era ni la talla. No. Y además, era el vulcanizado que todavía huele a petróleo. Sí. La ropa rígida. No, la verdad, sí, y la imagen de Chávez. Pero fue solo. Además le pusieron una gorra a Chávez. No, él se la puso. Pero fue solamente el partido contra Noruega. Después ya no. No, pues bajo solicitud nuestra de, oigan, échenos la mano, no sé, cabrón. Entonces ya solicitaron a la FIFA, porque todavía no estaba reglamentado, que si nos podíamos vestir con nuestros uniformes. Que cómo sufrió Campos, ¿no? Contra Noruega, la altura ahí. Sí. ¿Cómo se llama Flow? ¿Te acuerdas? Sí. No, todos los ya sabes, pues no puedo ver güeyes tan altos. Y bueno, llegamos a este equipo, el Atlético Celaya. El Atlético Celaya, el glorioso Atlético Celaya, glorioso al que quiero muchísimo. Jamás pensé enamorarme tanto de este equipo. También tenía algo bien especial. Y de la ciudad, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver de los dueños. Era un equipo delicioso, te puedo decir, porque además fue la primera vez que yo viví fuera de la Ciudad de México, o sea, en provincia, pues. Ya había vivido en otro lado, pero no en otra ciudad de México. Y fue a manera de castigo que yo fui para allá. Porque era el año 98 y terminó la temporada con el Atlante. Yo sabía que iba a salir, pero tenía una oferta de Chivas. ¿Te acuerdas de Martínez Garza? Sí, claro. Hablé con él directamente, no hay bronca. Nada más que había que pasar por el draft para hacerlo oficial. Y ahí me hicieron una jugarreta. ¿Qué te hicieron? Pues no me quisieron vender a Chivas y me prestaron a Celaya. Que Romano, que había sido compañero y auxiliar también de la Volpe, estaba rearmando el equipo, porque salieron corriendo todos, porque el equipo estaba 14 puntos abajo en el cociente. Entonces había que rearmar el equipo. Se fueron los socios de don Enrique Fernández, en paz descanse también. Y entonces Romano me pidió y Toño García, en lugar de acceder a lo que ya teníamos arreglado de ir a Chivas, dijo, no, pues que se vaya a Celaya, préstamo. Vale. Entonces Toño prestó a varios jugadores. ¿Y cómo lo tomaste eso? Lo tomé muy mal. Estaba de vacaciones en Europa. Me comuniqué con uno de mis hermanos ese día del draft, simplemente pues porque antes de irme en el aeropuerto había hablado yo con Martínez Garza, no había celular, nada de eso. Me dijo, sí, ya nomás en el draft. Y eso.
Y luego acordamos, le dije, luego acordamos mi sueldo. Y dice, sí, no hay bronca, va. Entonces me voy el día del draft, habló con mi hermano después y le digo, ¿qué pasó, güey? Ya se hizo oficial lo de Chivas. Y me dice, no, te fuiste a Celaya. Y yo, No manches. ¿me estás ¿En dónde jodiendo? estabas? ¿En qué país te acuerdas? Estaba en Francia. ¿Qué hiciste? ¡Ulala! No, no. No le creí. Sargento No le creí. Ya, Me estaba jodiendo. Me dijo, te lo juro, te fuiste a préstamo a Celaya. Y yo, "No". Bueno, pues ya después de un rato que sí. Como que todavía me quedaba como una semana. Y tuve porque la procesé. Estaba con uno de mis hermanos allá. Él vivía allá. Y lo procesé y entonces regresé con muchas ganas. Pero esos primeros días fueron espantosos. ¿Te enojaste con Toño? Sí, por supuesto que sí. No, estaba muy molesto. Pues claro, era una oportunidad de ir a Chivas. ¿Te hubiera gustado? Y me acuerdo perfecto que regreso, hablo con Romano, me dice, vente, vas a estar a gusto. Y demás, bueno, ¿qué día me presento? Y me acuerdo perfecto que me voy en mi coche cuando me tengo que presentar un día. Y cuando voy llegando a Celaya, todavía con los eran CDs, Ujú, sí, se claro. pone la canción de Against the Wind. Ajá, ¿Sí? claro. Sí, mira. Muy Sí. en cue, para el momento que estás Justo viviendo. entrando a Celaya, Against the Wind, la canción. Ajá. Y puta, entonces, como que me hace mucho sentido, me detengo antes de llegar al hotel y la vuelvo a escuchar, y la vuelvo a escuchar, y la vuelvo a escuchar. Y dije, ya, de aquí soy. Entonces ya llego y veo a Romano, y los que habían llegado de refuerzos, nos presentamos y todo. Y cada vez que yo salía de Celaya y regresaba, me ponía Against the Wind, y fue como mi canción que tenía todo el año. Que la de Celaya fue una historia maravillosa, ¿no? Fue maravilloso. Única, Fue irrepetible. lindísimo, Bueno, sí. no sé con quién la podemos, A ese pero- equipo le faltó calificar y no calificó por don Felipe Ramos Rizo. Así le pongo nombre y apellido. ¿Por? Porque el equipo redujo la distancia en los dos torneos. Estábamos con Puebla y Monterrey peleando el censo. Si se empataba en puntos es por goles. Y nosotros visitamos al América en la última jornada. Se jugaban todos los partidos a la vez. Y visitamos al América de Cuauhtémoc Blanco en el 99. En el Azteca viajaron 50,000 personas de Celaya fácilmente. Había Era muchos una de Querétaro, había mucha de afición Celaya queretana. ese día, Sí, ¿no? de Celaya, sí. Íbamos ganando 2-0. Teníamos el partido controlado. Y los otros jugaban casualmente Monterrey contra Puebla. Sí. En Monterrey. Ujú. Se hicieron pendejos, empezaron media hora más tarde, se salieron vestidos iguales, se fueron a cambiar, todo eso. Y resulta que cuando se dan cuenta que nosotros vamos ganando 2-0, le empiezan a meter duro ahí entre ellos. Y teníamos bien controlado el partido. Y nos marcan 2 penales en contra. Que no era. Sobre todo el segundo. O sea, ni cerca. En minuto 90, el segundo. Ahí. Qué Los dos los mete Cuauhtémoc y es cuando la famosa medita. Uno de los festejos más... Fue ahí, sí, nos no voy a mentamos la decir madre más, 25 no voy a decir veces. célebres, porque... Más llamativos. Más recordados. Más llamativos, sí. Sí, Fue pero cuando fue justo ese día. Le porque mete un gol Cuauhtémoc Blanco porque- a Félix y le hace... la ¿Y por medida, qué te hizo eso? ¿Por pero qué se espérate, hizo pero corrientada, si nosotros ganábamos ese partido, calificábamos Calificaban, sí, de directo. Ujú. Si nosotros perdíamos, descendíamos. Sí. Si empatábamos, nos salvábamos. Entonces, Nada más, pero no calificábamos. Pero ese equipo creo que tenía para mucho en liguilla. ¿por qué hizo eso Cuauhtémoc? Porque nos mentamos la madre durante mucho tiempo antes, o sea, partidos antes ya la traíamos desde años atrás. Porque él no me había podido meter gol. Y siempre estaba yo en Atlante y siempre eran partidos muy cerrados y Pero- de mucho gritarnos. Y, Mira, ahí está, ¡ay, mira, qué ahí está, mira. pinche producción Mira, que tenemos ¡órale! aquí! ¡Qué cosa! Qué Lo que yo bárbaro. pida lo ponen aquí. No. No, porque vas a pedir, no. Así ya te lo dejamos ya. Oye, Bueno, fue ese día. se tenía Entonces, mucho pique. Cuauhtémoc. si yo tapaba el penal o si lo fallaba, Sí. pues, calificábamos y era un equipo bien bonito que tenía para mucho. Pero había, además de este pique que tú hablas con Cuauhtémoc, una cosa que podría ser futbolera, ¿había algo personal? Más allá de la cancha, no. Hacer la cancha nada más. Era la cancha. Ujú. Era la cancha solamente y pero era un pique eran muchas mentadas de madre. ¿Lo alcanzaste a ver? Porque No, sé, porque te yo, volteaste- ok. no, porque antes, o sea, Ya te volteaste. nos ¿no? dijimos de todo antes Ajá. del penal y entonces él me dice, ¿cómo dijo? Rúgale a Dios que no lo meta, pues si no vas a ver cómo te lo festejo. Y te lo Entonces cumplió. cuando lo tira, Te yo lo casi cobró lo muy tapo, bien. yo lo Pero volteo a te verlo a él,
me volteo, pienso que algo, cuando lo veo pasar, dije, algo me va a decir o me va a hacer. Y entonces trato de no verlo, Ignorarlo, me claro. cae la pelota y dije, algo me va a decir, y de repente lo veo corriendo hacia allá. Y Pero si- no lo vio nadie. Si lo hubieras visto, ¿le hubieras dado un llegue o algo? Pues o sea, ya, en ese momento. sí, ya minuto Sí. 90, no sé qué, pero algo pasaba. Sí. Algo pasaba. Algo pasaba, sí, ya. O sea, nosotros ya estábamos salvados igual. ¿Y Felipe por qué lo hizo? No tengo idea. Nunca lo he Ok. hablado, nunca lo he hablado con él. Pero tú crees que fue algo. Nunca he hablado con él, pero fue. La ¿Por neta que línea? fue- O sea, ¿tú crees no, una no, línea, no? no creo, no creo. Pero fueron errores muy claros. errores muy claros, O sea, sobre todo el marcados segundo. Para los mí sí, penales para del- mí sí, del- pero soy juez y parte, ojo. Bueno, claro. Soy juez Pero y lo has parte. visto, obviamente. No, pues sí, y todos los que estuvimos ahí, del Celaya, pensamos lo mismo. ¿Cómo llega esa decisión de retirarse? De tu parte. Cuando llegó mi retiro, porque tenía ya varios avisos. La profesión fue tan generosa conmigo que me fue avisando. Me fue avisando. Y yo empecé a padecer de una lesión en las lumbares, en la Ujú. espalda. Tantas caídas, ¿no? Tantos sí. golpes en la portería te van desgastando. Y entonces ya los últimos 2 años ya me tenía que tomar un relajante muscular o me tenían que inyectar, porque ya llegaba al final de la semana con muchísimo dolor. Todo legal, ¿va? Con muchísimo dolor. Pues sí, porque había antidoping también. No, claro, Y- estoy bromeando. Y entonces, pues prácticamente yo vivía para entrenar y para descansar después y recuperarme. Entonces, un día, de regreso en Celaya, en mi segunda etapa, me quedé atorado en un entrenamiento. Antes de un partido contra los Tecos a mediados de semana. Me quedo atorado. Sergio Bueno era el entrenador. Así de que estamos entrenando y de repente ya no me pude levantar. De plano. De plano, sí. Y estuvo muy, muy simpático porque yo ya venía pensando, ¿no? Por todos los problemas de la espalda y porque ya no era tan fácil agarrar equipo, etcétera. Y entonces me sucede eso en el entrenamiento y un amigo mío de Celaya, o sea, me voy a la concentración, me inyectan un relajante muscular, pero pues, igual por lo mismo del doping no se puede, algo mucho más fuerte. Claro. Y entonces un amigo mío de Celaya me dice, güey, pídele permiso a Sergio, yo te voy a llevar con un güey que te va a sacar ahí, Ah, caray. con un curandero de los apaseos. Y yo, ¿qué, güey? Yo hago lo que sea. Me dice, vente, confía. Entonces, le pido permiso a Sergio. Bueno, voy con con el curandero. Al día siguiente, porque digo, pero espérate, pues el mismo día del partido, porque la lucha anterior, pues el relajante muscular y todo eso, me levanté, hice una activación a ver si podía y me dolía mucho. Dije, no puedo. Entonces le dije a este güey, órale, vamos. Me lleva, me recibe en una cabaña así tal cual, en el pueblo de los Apaseos. En bata no. No. La verdad es que yo no quise ver. Pero Yo sí te me, veo dijo, los ojos. sí me dijo, acuéstate en la plancha y ponte de ladito. Y ya esa. No, me empezó a dar unos masajes con una pomada que olía especialmente fuerte y me dijo el güey, en la noche vas a jugar. Tranquilo, vete, relájate, descansa y en la noche vas a poder jugar. Y yo, ¿neta? Sí, tú confía. Pues voy de regreso a la concentración y le digo a Sergio, pues ya fui a eso. Ya casi nos íbamos al estadio, pasó muy poco tiempo. Llegando ya le dije, déjame probar. Salí a calentar y pude calentar bien. No me dolió nada. Y me dice, ¿vas? Voy. Órale, güey. Ahí ya no hay pretextos. Sí, órale, va. Y jugué. Pero jugué el primer tiempo. En la última jugada del primer tiempo, muy exigida, tengo que torcer mucho, caigo y todo, y ahí lo vuelvo a sentir. Ya. Pero ya era con minuto 45. Y ahí le dije a Sergio, o sea, acabó el primer tiempo y le dije a Sergio, ya. ¿Ese fue tu último Y partido? fue mi último partido. Bueno, después me opero de la espalda, Ujú. me rehabilito durante 9 meses y regreso para retirarme nada más con el Atlante, que sí ya fue en el estadio de Nesa, Sí, en un partido oficial contra el Atlas. Ujú. Oye, Que fue cuando ahí sí Toño García me hizo el favor de retirar el 12 del Atlante. es que hay tantas cosas que platicar contigo, pero estás en los medios ya desde hace muchos años, ¿no? Sí. Estuviste mucho tiempo en Estados Unidos, Ujú. en Miami. ¿Por qué ya no estás en el fútbol? Estás en el fútbol, pero vaya, me refiero a dentro de la primera división. ¿Por qué? Porque me dediqué a los medios, tal cual, y prefiero ser oficial de algo y no aprendiz de todo, ¿no? Alguna vez, fíjate que en un programa en Univisión fue el Chepo de la Torre
Y justamente le pregunté eso en el programa de República Deportiva. Y le dije, ¿por qué no, cuando no estás dirigiendo, te vas a la televisión? Y me dijo, no, ni nada, yo soy director técnico. Yo no creo en la gente que se va a la televisión y luego regresa. Creo que pierde mucha credibilidad porque además van comprometidos, ¿no? Sí, no sé. Para cuidar su chamba, para que pues, no va a ser que no me contraten después. Sí. Yo soy director técnico y ya, me dedico a esto. Entonces, pues sí, yo estoy en los medios de comunicación, me dedico a esto. Y ya, pero lo que sí he estado muy involucrado y lo hice, de hecho, los primeros 3 años antes de irme a Estados Unidos, fue, La asociación está de... sí, que entonces era la comisión del jugador, o sea, crear algo que respaldara al futbolista, porque no Y- había absolutamente nada. Y tuvieron buenos Sí, logros. no, valió muchísimo la pena. En ese entonces fue picar piedra durísimo, fue mucha confrontación, pero te das cuenta que más bien tiene que ser negociación, que no tienes que ir a los madrazos, todo. Y entonces, por las buenas empezamos a entrar, a tener voz y voto en la federación, a ser parte de la comisión de controversias, ya había entrado en vigor el reglamento de estatuto y transferencias del jugador, Ujú. donde pues ya lo único que ligaba a un futbolista con un equipo era el contrato. ¿Te acuerdas que antes en México, aún sin contrato, tenías que dejar de jugar durante un tiempo para Sí. recuperar tu libertad? Y se consiguieron cosas que después, en ese momento uno no dimensionaba lo que podían ser. Pero, por ejemplo, el 1% de cada transferencia que se da en México va para la hoy Asociación Mexicana de Fútbolistas Profesionales. ¿Eso El se quedó? 1% se quedó. En ese entonces no era mucho, no teníamos, o sea, a veces con trabajo nos alcanzaba para la secretaria. Ujú. Y olvídate de viajes y eso, eran unos trípticos que hacíamos cualquier cosita, pero súper limitado. Por ese 1%, con los años y con el incremento de las transferencias, se volvió muchísimo dinero. Entonces, hoy, 2025, la Asociación Mexicana de Fútbolistas Profesionales tiene mucho dinero. La asamblea fue en octubre de este año y los números son que te vas de espaldas de lo que ingresa, de lo que sacan. Hay una clínica de rehabilitación, hay equipos para jugadores sin contrato, no pagan absolutamente nada, asesorías legales. Ese es tu legado. Sí, y hay muchos proyectos que tienen, becas también para cursos, para diplomados, para universidades, o sea, organizan congresos, viajes, está todo muy bien documentado. Hubo algunas administraciones después, antes de la actual, que no manejaron muy bien el dinerito, pero bueno, no importa, lo que hoy tienen sirve muchísimo para ayudar al futbolista. ¿Estás orgulloso de eso? Mucho, me ¿Y por encanta, qué porque ganas además más? es esa negociación del 1%, porque Cobraba, ¿no? pero además de esa negociación incluyó antes el 10% para cada jugador. Tú sabes que la Ley Federal del Trabajo en México establece que te tienen que pagar el 25 Sí. más un 5%, hasta llegar a un Sí, 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 50%, sí. eso está en la Ley Federal del Trabajo desde hace muchos años. Pero los dueños de los equipos no lo quisieron aceptar nunca. Entonces, en aquellos inicios dijimos, ok, va, no hay bronca, 10%. Pero dale el 10% al jugador. Que no tenga que ir a pedirse a nadie, que se lo demos nosotros, pero que le caiga. Y entonces se estableció ese 10% para el jugador. Y el jugador está encantado por recibir ese 10%. Dirás, pero es que el No, 25%. no. ¿Te acuerdas de Chema Huerta? Sí, por Ok, supuesto. él tenía lo que era el sindicato de jugadores en ese entonces, que no lo seguía mucho, entonces nunca quiso participar con nosotros, nos peleamos muy duro porque él insistía y era muy terco que si no era el 25 no se aceptaba nada. Y nosotros dijimos, pero güey, que te den el 10, a que no te den nada, porque además antes no solo eso, sino que tenías tú que regresar lo que te habían pagado Sí. en tu transferencia. Entonces acababas debiéndole a los clubes, pero eran tan buena onda que ya no te cobraban. Bueno, pues ese 10% ha significado mucho para el jugador. Y el 1% que te digo ha significado no solo para que sobreviva la asociación, sino para que genere muchos beneficios integrales. Que quizá no se te reconoce tanto eso que hiciste. No No digo que lo hayas hecho por reconocimiento, pero No, no es tan nombrado. No, pero hay algo establecido. Desafortunadamente, el futbolista no le gusta participar. Es muy difícil que participe hasta que tiene un problema. Eso sigue siendo. Pero cuando yo despaché ahí 3 años como presidente y director, puta, te estoy hablando de que teníamos audiencias con controversias 3 por día, 4 por día. ¿Por qué no estás ahí? No, porque me fui a No, pero Estados sé, Unidos. pero ya regresaste.
bueno, colaboro con ellos, no trabajo con ellos, Pero sí colaboras con ellos. colaboro con ellos mucho, sí, Ok. sí. Y cada vez que tienen eventos y demás, y sí. ¿Cómo puedes ayudar o contribuir al fútbol? ¿O no lo ves así tu trabajo en los medios? ¿Cómo ver el trabajo de Félix Fernández en los medios? Vaya, y no de calificarlo, sino, o sea, ¿puedes de alguna manera ayudar a lo que es el fútbol en México? Pues resulta que yo tenía un proyecto muy firme hace unos años, antes de que llegara la pandemia, que era una fundación para ayudar a exfutbolistas con padecimientos, con adicciones, con problemas derivados de su profesión. Eh, Llega la pandemia, el proyecto ya lo habíamos presentado, estábamos avanzados y de repente viene la pandemia, entonces se cancela todo. Entonces se volvió muy complicado generar una fundación porque difícilmente vas a encontrar pues gente hoy en día y se requiere mucho Y dinero, ya pero el hay cualquier cantidad de casos de exfutbolistas que padecen mucho. ¿Sabes qué? Futbolistas de los 70s. No Que no ganaban no tanto. ganaron mucho dinero. Muchos de ellos no se dedicaron al fútbol. Hay muy pocos futbolistas de los 70s que tuvieron después económicamente una vida saludable. ¿Estás de acuerdo? Muy, Sí, muy pocos. completamente. Encuentras casos terribles en los 70s y encuentras casos de jugadores que después de los 65, 70 años, problemas derivados de las rodillas, de las articulaciones, de la cadera, de la espalda, problemas después porque, pues, te insisto, de adicciones, problemas Que aquí no se llegó a tener el problema de los opioides, ¿no? Tanto, ¿no? cerebrovasculares, o sea, todo ese tema que, porque pues, también... Por los golpes, claro. Pero no hubo un asunto como sucede desafortunadamente o sucedió mucho en Estados Unidos, ¿no? De los opioides, ¿no? No, Ese ese tema no. Afortunadamente, no. Pero es algo que siempre lo he tenido yo ahí. No Es está que hay muerto que ese hacer proyecto algo. ahorita ya. Hay que ser, es que tiene que ser como caso por caso. ¿Sabes quién ayuda mucho en eso? La Asociación Mexicana de Fútbolistas Profesionales. Te pongo un caso. 2025, al principio te acuerdas de Nacho Rodríguez, Sí, claro. portero mundialista en el 86. A principios del 2025, él extremadamente sano, jugaba fútbol todavía, a sus ya casi 70 años, se mantenía muy bien y de repente, principios del 2025, un problema de cáncer en el estómago. Y resulta que el problema era, se empieza a grabar y cuando yo me entero de este caso, voy inmediatamente a verlo. Ya habían pasado varias veces, el dinero que tenía ya se lo había gastado en tratamientos. Y entonces, de pronto, en pocos meses, se le acaba. No es un tipo que haya derrochado dinero en nada, ¿eh? Simplemente lo que tenía se le acabó. Y entonces, ¿cómo hacemos? Digo, ¿cómo te ayudo? Pues en ese momento una fundación sirve mucho. Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. Álvaro Ortiz. Oye, güey, tenemos esta bronca. Sí, nosotros ayudamos. Va. Pum. Una cantidad, una cantidad importante que desafortunadamente en eso no coincide mucho porque ellos no lo cacarean, ¿no? Claro. Entonces, pues un video que grabe Nacho para que siga. No, que no se sepa, que no se sepa. Sí, yo creo que sería muy bueno. Pero ese tipo de casos. Ya se murió. No. ¿Tu proyecto? No, mi proyecto, pero tiene que ser más, ¿sabes qué? Como tiene que ser una especie de movimiento porque te pongo otro caso, Rubén Omar Romano. Sí. Él, en el 2025, de pronto, él tuvo una cirugía fuerte de corazón, sí. hace, 2022, Sí, por ahí. pocos años. Tú lo tuviste cerca, Romano, también, cuando trabajábamos juntos. Bueno, en 2025 le aparece el antígeno prostático alterado en sus revisiones, que se hacía cada 4 o 5 meses, y entonces resulta que tenía cáncer de próstata. Entonces, inmediatamente lo atiende, se opera y le quitan la próstata. Haz de cuenta que saliendo del quirófano, empieza a pensar, tengo que hacer algo por esto. Entonces él crea un movimiento de concientización para hacerse pruebas del cáncer de próstata. Y empieza por ese lado porque se da cuenta que la fundación en sí no conviene. Entonces él, con sus contactos, se acerca con Federación, se acerca con gobierno de Jalisco y todo, y recibe el apoyo. Entonces, para este tipo de movimientos, que no son específicamente una fundación, es la única vía de poder ayudar. Es como caso por caso.
caso por caso. Ya para concluir, porque es que hay tanto que platicar contigo, porque nos llevamos muy bien. Y luego sin alcohol, Ponchito. Sí, pues, no, también. bueno, no, pero si quieres, sí hay. Sí, ahí no. Sí hay. De No, dudosa procedencia. de esa procedencia, sí, lo destilan aquí en una tina. Oye, pero, no, pero a ver, lo de los medios, tu papel en los medios. ¿Por qué estás en los medios? A ver, me ¿es gusta por mucho. entretener? ¿Es porque te sientes parte del fútbol? ¿Es porque No. quieres de alguna manera leccionar a la gente? ¿Quieres transmitir? No, yo ¿Qué- no quiero qué- leccionar nada. ¿Por qué estás Yo- ahí? ¿O nada más porque es un trabajo? Digo, lo cual es muy válido también. Puta, es una buena pregunta, pero originalmente, primero porque yo empecé a escribir siendo jugador activo. Sí. Y entonces ya estaba siendo parte de los medios. Luego empecé a trabajar en radio con Beto Murrieta, siendo jugador activo. Luego empecé a hacer capsulitas en Televisa siendo jugador activo. Entonces cuando viene el retiro como que es pues, mi transición hacia allá, pero además quiero hacer algo por los jugadores. Entonces pues se da muy fácil la transición porque cuando yo me estoy recuperando de mi cirugía de la espalda, me invita a trabajar Juan Carlos Rodríguez y Francisco Javier González al radio con Toño Moreno y Alfredo Ruiz. Y entonces fue como muy fácil la transición. Ya. Entonces me meto ahí y después también lo combinaba con la dirección de la comisión del jugador. Y entonces ahí, por ejemplo, ya no encuentro como el tiempo, ni me siento como con el derecho de decir, no, yo me voy a tomar 2 días a la semana para hacer mi curso de técnico. Y les digo, no, le voy a meter a esto durísimo. Luego me voy a Miami con Univision y hago algunos módulos también, como pensando, quién sabe, ¿no? Quizá me interesa, ¿no? Pero después me doy cuenta y digo, puta, no, está cabrón. Ya uno lo empieza a analizar más allá. Dices, el desgaste que tienen los técnicos, la dificultad, o sea, de tomar decisiones, de ser un líder, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchos de mis compañeros se volvieron técnicos y te empiezas a empapar la retroalimentación de puta, pues es que yo cuando jugaba yo me ocupaba de mí mismo, ahora técnico me ocupo de 26 güeyes, consumo la presión de ellos, te das cuenta puta, que casi todos están separados o divorciados, ¿no? Este tema de la inestabilidad, de dónde vivo, entonces no se me antojó, pero además, pues si ya estoy en los medios, tengo mucho mayor estabilidad, ¿no? Al final de cuentas también los medios me divorciaron, pero... Para echarle la culpa a los medios, carnal. Oye, pero duré un poco más. duré un poco más, exactamente. Pero esta industria de los medios, ¿cómo? No es difícil encajar con tu perfil que tienes. A mí me gusta Eres mucho. una persona preparada, eres filósofo, ¿no? No sé si... Pedagogo. ¿Pedagogo? ¿No estudiaste filosofía y letras? En filosofía y letras, Pedagogía, bueno. Ajá. Eres pedagogo, escritor, sigue escribiendo Sí, en sí. Reforma, ¿no? No, en correcto? Universal. Un tiempo escribiste en Reforma, ¿puede ser? Muchos años. Sí, me acuerdo. Bueno, en Muchos Universal, has publicado libros. Ujú. No es difícil con tu perfil volar en esta no, industria. lo que se vuelve complicado, y tú lo has parecido también, es que se vuelve como un embudo de pronto. Porque la gente dejó de ver televisión, dejó de consumir, entonces pasa a ser otro tipo de consumo que ya no favorece a los de una generación y nos vamos quedando viejos además porque pues, es mucho más atractivo un exjugador que lo conoce todo mundo hoy en día y que se acaba de retirar y tiene, no sé, de todos los primeros 5 o 10 años lo conocen mucho más, lo ubican mucho más y más por redes sociales que uno que ya se volvió viejo, ¿no? O sea, pues, yo tengo más tiempo en los medios de comunicación de lo que jugué. O sea, yo me retiré 2003, ¿no? Entonces he estado mucho más tiempo afuera y la gente ya no te relaciona como jugador. Que en los Estados Unidos, no porque aquí no, porque aquí pues, obviamente por la parte de futbolista y demás, pero en los Estados Unidos, Félix, la verdad, muy famoso, eres muy famoso en Estados Unidos. Y me encantaba vivir allá, porque me encantaba trabajar allá, pero de pronto entre otras cosas, estabas ahí en República Deportiva, que era en un Univision fregadazo, mucho ¿no? tiempo, sí. Ahora sí, y ya, al final de cuentas nos adaptamos. Porque ya está acabando el parquímetro y aquí... No, a ver, échale un ojo, ¿no? Es una camionetita y plata que está ahí, no le van a poner el canal. No, a ver si la quieres compartir, no sé. Tú me contaste, porque aquí el señor es amigo, no conocido, amigo de Messi en Madrid. Que aunque no nació en Madrid, es Joaquín Sabina. Ajá. Es amigo. Y hay una, a ver si me la compartes. Joaquín Sabina musicalizó un poema del subcomandante Marcos, que se llama Como un dolor de muelas. Sí. Que es una cosa maravillosa, es preciosa.
que si no me falla está en el disco Dímelo en la calle. Creo que es ese. Sí, Ok. sí. Bueno, tú de alguna manera viviste esa historia entre por qué Sabina graba Sí. una canción del subcomandante Marcos. Sí. No sé si la quieras compartir, lo mismo y muy personal. Y lo invitamos. No, por supuesto, desde el momento que ya se hace canción. No, pero ¿cómo? Ah, Tú ¿cómo- tuviste algo que ver ¿Cómo ahí. llega la historia? Pues no realmente, fui testigo. Por eso, ¿cómo Fui fue? testigo porque fue después de una borrachera enorme en el Tenampa y Anexas, de Anexas de Garibaldi, esos barecillos ahí. Yo acabé durmiendo en su suite. O sea, todavía fuimos a beber a su suite en un hotel del Paseo de la Reforma y entonces pues acabo hecho pedazos, tirado en algo así. Él ya estaba con Jimena Coronado, que es su pareja desde el 95, por ahí creo que es. Y entonces yo me despierto a eso de las 2, 3 de la tarde, tenía día libre, no tenía que ir a entrenar ese día, y empiezo a ver pues todos los restos de todo lo que estuvimos, y se me ocurre, pues en una servilleta de tela, porque no había otra cosa, dejarle un recado de agradecimiento, me voy sigilosamente, y o sea, me fui a una cantina a echar un trago, también estaba hecho pedazos, y llego a la casa, y me llama Sabina y me dice, güey, tienes que venir. No sabes lo que me dejaron durante el día, mientras estábamos dormidos, debajo de la puerta. Pues que dice, tienes que venir. Pues ahí voy de regreso ese día en la noche. Y era una carta del subcomandante Marcos. Mira. Exactamente, que alguien le dejó por abajo de la puerta, sabiendo la suite en la que estaba, me la enseña y me dice, sácale copia si quieres. Y era una petición del subcomandante Marcos para que le hiciera una canción y ahí venía buena parte de la letra. Mira. Y entonces él estaba tan emocionado de eso que se puso a hacer la canción casi de inmediato. O sea, empezar a crearla, ese güey le giraba la piedra durísimo, sobre todo de noche. Y entonces a partir de ahí surge esa canción. Fue algo que lo conmovió muchísimo porque en ese entonces, ubiquémonos, 96, tenía 2 años el movimiento zapatista. Uh-huh. Entonces, y el subcomandante Marcos era mundialmente famoso y reconocido por ser un gran escritor, un extraordinario poeta, porque además todo su movimiento fue pacifista. Entonces, pasó a ser mucho más reconocido fuera de México que dentro. Pero bueno, ¿no? Y en España, en Francia, en Sudamérica. Mira, yo lo más que me ha pasado es acabar tirado ahí, no en la misma cama, pero y por ahí me despierto, es el burro Van Ranking, por ahí es lo más, y mira, tú, Sabina, No, mira, jodas. la diferencia. Y lo que fíjate, es calidad. mi hermana, no te digo que fue pareja de él, pero fue... ¿De Joaquín? No, del subcomandante Marcos. ¡O del burro! ¡O del burro! ¡Del burro! ¡No mames! ¿De quién? ¡Acabemos con eso! O sea. Imagínate nada más. Sí. Félix, Gracias. un placer. Gracias. Caramba, pues se quedan ¿Dónde muchas cosas. pago 3? ¿Tres terminal? Aquí, ahorita te da la terminal, sí. Si no, la transferencia te la acepto. No, gracias, Pochito. No, gracias. De verdad, Un muchas placer, gracias. Un placer. La verdad es que te admiro mucho, No, Félix. yo te admiro De veras, muchísimo la más verdad, a ti. yo nunca fui atlantista ni cerca de serlo. No tenías por qué. Pero que algún día jugué con un uniforme del Atlante. ¿Y te voy a decir sentiste por qué, bien o no? Brevemente. No, muy mal. Porque nos invitó Toño García, nos invitó a jugar. Yo siempre fui malísimo. Pero nos invitó, jugamos, no sé por qué me invitaron a mí ciertas personalidades del Atlante. No sé si estuviste tú, de hecho. Contra el equipo de la policía de la Ciudad de México en el Azteca, que era como un festival que le organizaban a los policías. ¿Tú fuiste cuico? Y, no, yo jugué ahí. Y entonces entré un rato a jugar con el equipo de ex leyendas del Atlante, ya veíamos algunos famosillos. Y me puse en el Azteca la playera de Atlante. No estaba yo. No estabas. No estaba yo. Afortunadamente, No estaba hubiera jugado un poco mejor. Muchas gracias. No, Oye, gracias. tu libro, bueno, tus libros. Gracias. ¿Dónde están? Es que no están digitalizados, vale madre. Digitalízalos. Vale madre, sí, güey, sí. No sabes qué, Hay mételos mucho- a Amazon. Hay muchos pendientes que uno Es- tiene que no hacer es- en la no es vida y la complicado. vida se acaba bien rápido, ¿no? De Cuando uno volada. empieza a tener pedos de salud, dices, mierda. Sí. Ya le empieza a entrar la prisa, ¿no? Sí. Gracias. Pero no, gracias, mi Pocho. Amigos, gracias a ti, y ya lo Muchas saben, gracias. nuestros amigos de El Jugador número 12 nos ofrecen todas estas playeras y mucho más. De veras, es una maravilla. Y a ti que te gusta mucho eso, te encuentras de todo. Porque mucha gente, o sea, insisto, de repente ya no tienes donde guardar tantas camisas de fútbol, los que las llevas ahí
pues muchas te las pueden comprar, obviamente que estén en buen estado, y ahí vas quien busca Sí, claro. de repente, y ahí las encuentras. El jugador número 2. Además, los que la tienen, esta tienen son unas personas bellísimas, maravillosas. Pues están en la Félix. Ciudad de México ellos. Ah, en la Ciudad de México, sí. Ajá. Don Félix, muchas gracias. No, pues gracias. Pumas Gol. Ajá, Mira, gracias. esta, ¿te gusta? ¿Qué? Muy bonita. ¿Verdad? ¿También la conseguiste ahí en el jugador número 12? Esta sí me la regaló Bien. No, te voy a Gracias. Nos vemos, gracias. Nos vemos.